¿Qué es pedagogía crítica? Lo podemos definir como el conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza que conlleve al pensamiento crítico de los individuos. En sí engloba una serie de conocimientos y métodos destinados a la enseñanza, que trascienden a los espacios sociopolíticos y culturales de los que son participantes las personas, y cuya finalidad es transformar el sistema educativo tradicional. La pedagogía crítica es una orientación de la pedagogía que sostiene que la enseñanza no es un proceso neutral, y de hecho tampoco debería pretender serlo. Esta rama sostiene que la enseñanza debe invitar al pensamiento crítico, a cuestionarse la realidad vivida y lo aprendido en clase, pues los conocimientos impartidos al fin y al cabo son seleccionados por personas que no pueden escapar de un contexto sociopolítico, con sus sesgos y con sus opiniones. Además de esto, la pedagogía crítica pretende ir más allá del contexto en clase. Mediante el pensamiento crítico se invita al alumno y a cuestionarse la vida que les ha tocado vivir y ver hasta qué punto pueden cambiarla por medio de la intervención política o social. Un antecedente histórico en pedagogía crítica. La escuela nueva, también conocida por diferentes autores como escuela activa, nueva educación o incluso educación nueva, es un movimiento pedagógico surgido a finales del siglo XIX. Algunos autores distinguen en este movimiento una subcorriente o corriente ya posterior y de carácter más liberal, aún a la que denominan escuela moderna. Este movimiento critica la escuela tradicional de entonces y que luego siguió durante buena parte del siglo XX. Criticaba el papel del profesor, la falta de interactividad, el formalismo, la importancia de la memorización contraria a la construcción o a la significatividad, la competencia entre el alumnado y sobre todo el autoritarismo del maestro. Proponía a un alumnado activo que pudiese trabajar dentro del aula, sus propios intereses como persona y como niño. Con el paso de los años, el movimiento estableció diversas asociaciones e instituciones internacionales que reforzaron su dimensión global. Ya en 1899 se había creado el Bureau International des Écoles Nouvelles, que sería la primera asociación internacional del movimiento, aún incipiente entonces. En 1912 se creó el Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, en cuyo seno se establecería la Oficina Internacional de la Educación en 1925. En 1920 se creó la Liga Internacional de Educación Nueva, que representó la verdadera institucionalización del movimiento. La importancia de la pedagogía crítica en América Latina. Si la enseñanza no induce al estudiante a pensar de forma crítica, sería una simple repetición en el método de educación, lo cual genera un uniformismo a la hora de pensar y expresarse. El acto de aprender es un proceso indispensable para comprender al mundo y que, por consecuente, ocurra el mejoramiento de los trabajos o conocimientos ya adquiridos, o el descubrimiento de nuevos, ya que si no se cuestiona sobre lo que se estudia o lo que se tiene de algo, no se logran avances o descubrimientos que hagan más fácil o que se realice de forma más efectiva la acción respectiva. La pedagogía crítica promueve al estudiantado a pensar fuera de la caja. Esta postula una transformación social, además de la formación de la autoconciencia y el compromiso con lo que se define como justo, y también de la equidad. Básicamente nos incentiva a pensar por nosotros mismos sin tener que seguir una orden preimpuesta por un sistema con métodos iterativos. Este hombre llamado Paulo Reiglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Brasil. Una persona con muchos títulos y se dedicó a ser profesor, escritor, poeta, abogado, economista, filósofo, pero nos centraremos más en su ocupación y pensamiento como filósofo y su método de impartir su conocimiento. Freire,
Planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre, y el aula de clase no puede ser indiferente frente a esos procesos. Para este tipo de la educación se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción, aprendiz y maestro. El maestro debe ser el ente que lleve a los aprendices a pensar en la sociedad en la cual están desarrollados su proceso de aprendizaje. Deben construir desde los conocimientos previos que estos llevan al aula de clase, ya que son ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. Por su parte, el aprendiz debe construir el conocimiento como un acto político, desde la relación con el maestro y los demás aprendices dentro del aula, para pasar de ser seres sociales pasivos a seres sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que están sumergidos. El pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a seres negativos. Por el contrario, el negativismo debe estar totalmente alejado del pensamiento crítico, pero no sesgar la mirada a lo positivo que se está viviendo y poder seguir construyendo desde la realidad. Precisamente esta de la pedagogía crítica propuesta por Freire, de donde se desprende la liberticidad crítica que ha tenido como uno de sus principales autores el español Daniel Cassany, entre otros. La razón es que el maestro cree en despertar la conciencia de los estudiantes sobre las posibilidades que existen en el mundo para que en lugar de conformarse, puedan tomar acciones con el fin de transformar sus vidas. La liberticidad crítica como componente de la pedagogía crítica se centra en el lenguaje. Finalmente, para Freire, no hay práctica docente sin curiosidad, sin incompletud, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin ser capaces de ser hacedores de la historia y a la vez siendo hechos por la historia, teniendo que elaborar una pedagogía crítica que nos da instrumentos para asumirnos como sujetos de la historia, práctica que deberá basarse en la solidaridad de las personas.